nuestra comunidad parroquial, porque el Señor nos ha concedido la gracia de poder tener templo jubilar en este año de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos vosotros. Detrás de cada invocación diremos: eterna es su misericordia. Gloria a ti, Señor, que perdonas las culpas y curas todas las enfermedades. Eterna es su misericordia. Gloria a ti, Señor, misericordioso y piadoso, lento a la ira y grande en el amor. Eterna es su misericordia. Gloria a ti, Señor, tierno Padre con sus hijos. Hermanos y hermanas, con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, el Santo Padre, el Papa Francisco, en la solemnidad de la Inmaculada Virgen María, la Toda Santa, inauguró el jubileo extraordinario que abre para todos nosotros y para la humanidad entera la puerta de la misericordia de Dios. En comunión con la Iglesia Universal, esta celebración que nos disponemos a vivir inaugura solemnemente el Año Santo para nuestra Iglesia Diocesana de Valencia en nuestra Parroquia de la Resurrección del Señor, declarada templo jubilar por el eminentísimo y reverendísimo Señor Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares Llovera. Escucharemos con alegría el Evangelio de la Misericordia, que Cristo, Señor, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hace siempre resonar en medio de los hombres, invitándonos a alegrarnos por su amor, anunciando incansablemente a toda la criatura la buena noticia de Dios. Te bendecimos, Señor Padre Santo, que enviaste a tu Hijo a este mundo para reunir con la efusión de su sangre a los hombres, dispersos por la fuerza disgregadora del pecado, y para que fuera el pastor y la puerta de los que están agrupados en un solo redil, de manera que quien entre por ella se salvará y podrá entrar y encontrará pastos abundantes. Te suplicamos, Señor, que tus fieles, al entrar por esta puerta santa, experimenten tu misericordia divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida, del alma y del cuerpo, bendice esta agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y asechanza del enemigo. Concédenos por tu misericordia que las aguas vivas siempre broten salvadoras, para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Todos. Amén. Oremos. Lectura de la profecía de Miqueas. Esto dice el Señor: y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al piedad de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso los entregará hasta que dé luz a la que debe dar luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme y pastoreará por la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor su Dios. Se instalará en tierra del Señor, se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines y resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar mi vida, cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro. De la carta a los hebreos, hermanos, al entrar Cristo en el mundo dice:
ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí te vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro de Isaías, que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí te vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos sacrificados por la oración del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. A una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Queridas hermanas y hermanos, querida comunidad parroquial, permitidme que en este día mi primer saludo vaya dirigido de una manera especial a todos los enfermos, buscando el perdón de Dios y la senda misericordia, al grupo de Cáritas, al grupo de Pastoral de la Salud, al grupo de limpieza y mantenimiento del templo, al grupo del Belén, a los distintos grupos de nuestra parroquia, que cada día se esfuerzan para poder anunciar el reino de Dios entre nuestros feligreses. Esta es la primera invocación que sale de lo más hondo de mi corazón. El año de la misericordia, el año jubilar va a suponer para la parroquia un antes y un después. Esto es lo que pedimos a Dios. Es aportar y presentar a Cristo. Es presentar ese amor misericordioso, donde todo cabe, donde cabe todo aquel hombre, aquella mujer que quiera convertirse al Señor, que quiera empezar una vida nueva. Un matiz singular, puesto que uno de los requisitos para ganar la indulgencia plenaria es recitar el credo. Ahora nosotros, en este primer día santo, de este año jubilar de la misericordia en nuestra parroquia, profesamos nuestra fe y confesamos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Para que con un brazo generoso ame al pueblo que tiene encomendado con las entrañas misericordiosas de Jesucristo, buen pastor, y sea a los ojos del mundo el rostro compasivo del Señor, buen samaritano. Roguemos al Señor. El Señor, con su venida de los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que no la tienen y libre al mundo de todos los males. Roguemos al Señor. Oremos por aquellas personas que se encuentran alejadas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Para que acojan la llamada a la conversión y se sometan a la justicia en ese tiempo oportuno para cambiar de vida. Roguemos al Señor. Para que cuantos participamos de esta celebración, mientras esperamos la venida gloriosa del Señor,
llamada que nos hace a la conversión. Para que nos esforcemos en ser misericordiosos los unos con los otros y merezcamos gozar del resplandor de Cristo cuando retorne al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora es el momento de las ofrendas. Junto con el pan y el vino, ofrecemos también otras cosas, alimentos, la luz que queremos que guíe e ilumine nuestra vida. Si alguna persona ha traído bolsas con alimentos para los pobres, ahora es el momento. A las necesidades de nuestra Cáritas parroquial dentro de la campaña de Navidad. El periodo de crisis como el actual ha hecho que muchas familias de nuestra demarcación parroquial tengan verdadera dificultad o no puedan afrontar los gastos más básicos de la vida diaria, como son agua, alimento e incluso alimentación. Seamos generosos y ayudemos en la medida de nuestras posibilidades. El Señor nos lo agradecerá. Muchas gracias. Te presentamos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el pan y dándote gracias al Rey, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cántaro de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Recitamos todos la oración para el año jubilar de la misericordia, la estampa que nos han repartido con la imagen de la puerta santa de la catedral. Todos. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, que dijiste a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
tu Espíritu y conságranos a todos con su unión, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu, por los siglos de los siglos. Ahora en este momento se nos pide a todas las iglesias jubilares que leamos públicamente el decreto del señor Cardenal Arzobispo de Valencia, por el que se convoca a toda la Iglesia diocesana a vivir el jubileo de la misericordia. Decreto sobre el don de las indulgencias en el año de la misericordia en nuestras diócesis de Valencia. Para facilitar que la celebración del Año Santo sea un auténtico momento de encuentro con la misericordia de Dios para todos los creyentes y para que todos los fieles cristianos puedan acceder a las gracias del año de la misericordia contenidas en los siglos jubilares, el Santo Padre ha concedido mediante una carta a Monseñor Reino Chichela, presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, la posibilidad de nombrar el don de las indulgencias durante el jubileo extraordinario de la misericordia. En virtud de estas facultades dispongo: el comienzo del año de la misericordia en la diócesis tendrá lugar el 13 de diciembre del 2015, domingo tercero de Adviento, con la apertura de la Puerta Santa y la celebración solemne de la Santa Misa en la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana. La clausura del año de la misericordia tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2016, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, con una solemne celebración en la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana. De acuerdo con la carta de Santo Padre, para vivir y obtener la indulgencia, los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en la Santa Iglesia Catedral, como signo del deseo profundo de la auténtica conversión. Es importante que este momento esté unido ante todo al sacramento de la reconciliación y a la celebración de la Santa Eucaristía con una reflexión sobre la misericordia. Será necesario acompañar esas celebraciones con la profesión de fe y con la oración del Santo Padre y las intenciones que lleva en el corazón para el bien de la Iglesia y de todo el mundo. Podrá también obtenerse la indulgencia plenaria con las condiciones señaladas, peregrinando los siguientes templos de nuestra diócesis: Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, Colegiata de la Asunción de Nuestra Señora de Játiva, Colegiata de la Asunción de Nuestra Señora de Gandía, Basílica de San Jaime Apóstol de Alcemesí, Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, Virgen del Castillo de Cullera, Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles del Puig de Santa María, Parroquia Resurrección del Señor de Valencia. En todos los lugares donde puedan darse las gracias del año de la misericordia, se observarán las disposiciones generales de la Iglesia en esta materia contenidas en el Código de Derecho Canónico. Recordad, el Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. El Dios Todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis, y cuyo retorno glorioso esperáis en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor. Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.